Sigue dándole gracias a Dios, alma mía. Sigue bendiciéndole por todos sus favores, por todos aquellos beneficios con que Él te ha rodeado. Y a cada uno de ustedes, qué bueno que estén acompañando en esta transmisión en vivo aquí por Facebook Live. Soy su amigo, el pastor Wilson Cañón, y qué bueno es estar agradecidos a cada momento con Dios. Es la manera de llevar vidas más felices, más alegres, cuando estamos agradecidos con Él. Cuántas cosas y de qué maneras Dios nos responde. Por eso a cada uno de ustedes, bienvenido a este tiempo también. Usted que estaba ahí esperando también que pudiésemos conectarnos. Bueno, aquí por la gracia de Dios estamos, luego de estar haciendo pruebas y mirando aquí, mirando allá. Gracias a Dios que nos concede nuevamente estar con ustedes, con sus familias, y diciéndole al Señor gracias por la sabiduría, el entendimiento que Dios nos da, y porque por su Espíritu nos ha afirmado, ha hecho que nuestro corazón esté en Él confiado. Sí, aunque la tierra llegase a temblar, ustedes y yo estamos asidos en el Omnipotente, estamos confiados en Cristo el Señor, que cada día nos responde, nos da ese vigor. Él mismo está haciendo por su necesidad, por la mía. Por eso a Él sea toda la gloria. Quiere acompañarme y levantamos nuestra voz para exaltar a ese Cristo de gloria, ese Cristo de poder. Padre, gracias te damos, gracias por habernos regalado tu Santo Espíritu, Espíritu de Dios. Gracias por estar aquí con nosotros, revelándonos a Cristo. Señor, llévanos cada día a glorificarle. Gracias, oh Dios, por redarguir, Señor, oh Dios, por convencer. Gracias te damos, Señor, por estar inquietando cada vida a acercarse, a volverse hacia ti, oh Dios. Tú eres el único que sabe y conoce, Señor, el estado de cada uno, oh Dios del cielo. Señor, de aquellos que se hayan desinteresado de las cosas tuyas, aquellos que han permitido que el enemigo venga a apagarles, Señor, que Satanás les ha paralizado en el temor, oh Dios. Señor poderoso, tú eres para libertarles, Señor, oh Dios, de tinieblas, de incredulidad, Señor. Gracias, oh Rey, tú eres grande, obrador de maravillas, Señor. Por eso te pedimos por cada uno, Señor, para que con tu diestra les salves, Señor, oh Dios, les saques en victoria, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Glorifícate, Señor, más allá de sus fuerzas, oh Dios del cielo. Mira a uno, oh Dios, en medio de su debilidad, y glorifícate, oh Rey del cielo. Gracias, Señor, por todo aquel que ha sacado este tiempo, por todo aquel que se esfuerza, oh Dios del cielo. Padre, por todo aquel que invierte, Señor, en tu reino, Señor. Gracias, sigue supliendo. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres, Señor, oh Dios, quien nos mueve a más fe, bendito Dios. Gracias, gracias por seguir cubriendo a tu pueblo con esa fidelidad, Señor, que siempre podamos responderte, honrándote, agradándote, oh Dios del cielo. Por eso, Señor, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Gracias, oh Dios. Muévete aquí en nuestro ser, Señor. Alienta a cada uno, oh Dios de la gloria. Señor, restáurale, oh Dios. Llénale, Señor, de ese vigor en el nombre de Jesús, Señor, y que seamos hombres y mujeres osados, dispuestos a llevar tu reino adelante en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Unge la vida de mi hermano, de mi hermana. Úngele en la oración. Úngele, bendito Dios, para que cada día, oh Dios, sepa que ha de estar revestido, Señor, con esas armas de tu Espíritu. Gracias, oh Dios del cielo. Y atamos todo principado, y atamos toda potestad, toda hueste de maldad, todo gobernador de las tinieblas. Destruimos toda acechanza, toda oposición del maligno. En el nombre de Jesús se rompen los conjuros. Gracias, Espíritu de Dios, por estar actuando mucho más por aquello que esperamos y confiamos en ti. Y espero que cada uno de ustedes esté totalmente confiado
únicamente en el Rey de la Gloria, en ese Cristo viviente, que Él sigue haciendo, Él sigue obrando. Gracias a Dios por todos aquellos que están convencidos de esa obra que Él está realizando en sus familias, en su propia vida, en su comunidad. Y por eso nos remontamos allí al pasaje de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo número 15, para ver cómo nuestros primeros hermanos, los primeros creyentes, los primeros que se llamaron iglesia, creían en la oración. Acompáñenme y miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo número 15, y de allí pasaremos al versículo 24. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, pasamos allí al versículo 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y esta es una enseñanza donde podemos ver lo importante que era para los primeros cristianos la oración. Por eso permita que el Espíritu de Dios grabe estas líneas, grabe este sentir, grabe esta palabra ahí en su corazón. La oración desempeña un papel significativo en la historia del cristianismo, según se registra en el libro de Hechos. Los creyentes oraban pidiendo dirección para tomar decisiones. Es lo que leemos aquí en Hechos 1, desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Y oraban por valor para testificar por Cristo. Esto también puede usted verlo ahí en Hechos 4, versículo 23 al versículo 31. Allí estaban ellos orando: Señor, danos estrategia, Señor, danos esa capacidad, Señor, cíñanos de ese valor para hablar, Señor, para anunciar ese Cristo vivo, ese Cristo de poder. Y ahí estaban orando por cada decisión que tenían que tomar. Espero que cada uno de ustedes también lo haga, también cada uno lo hagamos. Señor, mira esta decisión, por pequeña que sea, traigámosla en oración. Y si tienen que hacerlo una y otra vez, orando por ello, háganlo. Hay decisiones radicales en la vida. Hay decisiones tan importantes como con quién me casaré, ¿verdad? Y cuál será la ocupación, cuál será mi profesión, en qué me estaré especializando. Y todo esto hemos de llevarlo en oración delante del Señor. Es más, la oración era una parte normal de un ministerio diario. Y vamos a ir allí a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, el versículo número 42. Acompáñenme allí, Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué bueno es que para ellos servir cada día estaba primero ese tiempo a solas con Dios, ese tiempo de comunión con Dios. Ahora pasamos allí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, en el versículo número 1. Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Qué bueno, mire, tenían allí por costumbre este tiempo delante del Señor. Qué bueno es cuando separamos tiempo, también durante el día,
Aquí era algo así como las 3 de la tarde. Y ahí estaban buscando el rostro del Señor, estos hermanos, para su servicio a la comunidad, para su servicio que Dios les había encomendado. Mire por qué tanta gente desea hacer, desea ir, desea participar, desean predicar, pero no tienen en cuenta esto que es fundamental, hacía parte normal de su ministerio cristiano diario, la oración. Y miramos allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. Vamos allí al capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo número 4. Hechos de los Apóstoles 6, versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Nadie ha dicho que sea fácil, pero ahí está ese esfuerzo. Nosotros persistiremos en la oración. A veces es más fácil ir a hacer alguna diligencia, ir al centro, venir, encargarse de una y otra cosa y olvidarse de lo más importante. Y persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, que también conlleva tiempo. Estar buscando esa palabra que hable Dios a nuestro corazón, a nuestra vida. Le está hablando, por ejemplo, Dios en esta hora a su corazón, a su vida. O quizá usted está pensando, bueno, ya es un tema que manejo, ya es un tema que sé. Pero recuerde que no basta con saber, sino con cada día llevarlo a la práctica, así como lo hacían ellos también. Persistían en la oración. No era solo palabras. Sí, vamos a persistir en la oración, en el estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, sino que lo llevaron a cabo. ¿Y por qué decimos esto? Porque hombres como Esteban, mire, Esteban oró mientras lo apedreaban. ¿Usted cree que si él no hubiese tenido esto por costumbre, en medio de la muerte, hubiese orado de esta manera? Ahí usted lo puede revisar en casa en Hechos capítulo 7, versículo 55 al versículo 60. Hechos 7, 55. Pedro y Juan oraron por los samaritanos. Recuerde que judíos y samaritanos no podían hablarse. Había tremendas diferencias y tremendos disgustos allí entre ellos de tiempo atrás, pero aún así estaba Pedro y Juan orando por ellos. Vamos a leerlo allí en Hechos capítulo 8, el versículo número 14. Leemos Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Llegaron allí Pedro y Juan y llegaron a orar por aquellos que Dios estaba haciendo una obra. Mire, aquellos que antes eran enemigos del pueblo judío, ahora estaban creyendo en Cristo Jesús. Usted se sorprendería de ver quizá alguno de los que anteriormente hablaba mal de usted o no le gustaba en lo que usted creía, aceptando ahora las cosas de Dios. Así son las cosas. Mientras que otros quizá se dejaron enfriar, dejaron de buscar a Dios, otros están avivando ese fuego, otros están entrando, otros están oyendo la palabra de Dios y están recibiéndola como nunca antes la habían recibido. Por eso fueron enviados allí Pedro y Juan. Llegaron ellos, estos hombres, a orar para que recibiesen los samaritanos al Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ellos, sino que solamente dice, habían sido bautizados en el nombre de Jesús.
Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué glorioso es que cada uno de nosotros tiene el Espíritu de Dios para orar, para que otro también lo reciba. Sí, tenemos ese fuego para que otro también lo obtenga. Tenemos en nuestra vida ese avivamiento para que otro también lo experimente. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Por eso podemos dar de lo que Dios nos ha dado. Sí, solamente si hemos buscado, solamente si esto es lo que hemos anhelado en nuestra vida. ¿Y qué me dice de Saulo de Tarso? Que oró después de su conversión. Leemos entonces allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, el versículo número 11. Y el Señor le dijo a un recién convertido: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Hace unos minutos atrás era un perseguidor del pueblo cristiano, uno que los entregaba allí a las cárceles, que los perseguía, un tremendo perseguidor. Y ahora vemos aquí que Dios había obrado en él de tal manera, mire, que lo había puesto allí a orar. Sí, él a cada momento nos inquieta, pero depende de usted y de mí si somos sensibles, si somos dóciles, si oímos la voz del Espíritu de Dios diciéndonos, en lugar de hacer pereza, en lugar de tener desidia, en lugar del ocio, búscame que tengo lo mejor preparado para ti. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y luego decimos: ¿por qué Dios levantó estos hombres? ¿Por qué los usó de esta manera? Mire, es que apenas se convertían y estaban orando, estaban dándole ejemplo a otros que llevaban muchísimo más tiempo, pero quizás se les olvidó lo que tenían que hacer, se les olvidó su responsabilidad para con Dios. ¿Usted quiere que Dios siga haciendo cosas especiales en su vida, cosas grandes? Mire, aquí le tengo otro ejemplo de Hechos de los Apóstoles. Pedro, que oró antes de resucitar de los muertos a Dorcas. Bendito sea el nombre del Señor. Mi Dios resucita aún de entre los muertos. Sí, Él es soberano. Él hace lo que Él quiere. Por eso, para aquellos que dicen: bueno, ¿y qué pasó con los pastores? No dicen que Dios sana todo. ¿Y por qué no ha sanado del COVID? Sí, a muchos los ha sanado. Como Él ha sanado personas del cáncer, de SIDA, de cuántas enfermedades, los ha sanado. Y sigue Dios sanando a muchas personas. Pero también Él es soberano cuando Él ha permitido muchas veces pandemias, como la peste negra. Guardó a su pueblo, al pueblo de Dios lo guardó y permitió que sirviera a muchas familias, que recogiera a enfermos que sus familias los tiraban a la calle para no contagiarse. Y ahí estaba el pueblo de Dios, a riesgo de su propia vida, sirviendo, ayudando y entregando restaurados estos hombres allí a sus familiares. Así fue como cambiaron todo un imperio romano en esos días, sirviéndole a la gente, porque hay poder de Dios. Por eso, gracias a Dios por cada creyente que busca el rostro del Señor. Y como Pedro, que oró antes de resucitar de los muertos a Dorcas. Vamos a leerlo ahí en Hechos 9, versículo 36. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como
Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Mire cómo fue allí la resurrección de Dorcas. Bendito sea el Señor, cuando Pedro oró allí antes de que Dios levantara a Dorcas. Cornelio oraba que Dios le mostrara cómo ser salvo. Si en esta hora hay personas que están interesadas en que Dios mismo les muestre cómo pueden ser salvos, sigue este ejemplo de Cornelio. Hechos capítulo 10, el versículo número 1. Leemos Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire que Dios puede seguir guiando a aquel que quiere llegar a esa salvación, aquel que quiere que Dios le conduzca en ese arrepentimiento. Ahí está Dios para hablar a su vida, para hablar a su ser. Y Pedro estaba en el terrado de su casa orando cuando Dios le dijo cómo él sería la respuesta a la oración de Cornelio. Mire, el uno orando para que Dios le hiciera entender cómo podría ser salvo, y el otro estaba ya orando al mismo tiempo, y Dios le estaba diciendo: tú vas a ser la respuesta a la oración de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6. Mire, usted quiere que sucedan todas estas cosas tan bonitas, póngase a orar. Ore al Señor con un corazón sincero, entréguele cualquier dificultad que usted tenga con otra persona, resentimiento, rechazo, odio, todo lo que quiera bloquear su oración. Los creyentes en la casa de Juan Marcos oraban por Pedro cuando estaba en la cárcel, y el Señor lo libró tanto de la cárcel como de la muerte. Eso lo leemos ahí en Hechos 12, desde el versículo 1 al versículo 11. La iglesia de Antioquía oró y ayunó antes de enviar a Bernabé y a Saulo. Vamos a leerlo ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, el versículo número 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire cómo se deben hacer todas las cosas, cada decisión en oración, antes de enviar a alguien a la obra, en oración. Bendito sea el Señor. Fue en una reunión de oración en Filipos que Dios abrió el corazón de Lidia. Vamos a ir allá a Hechos de los Apóstoles, capítulo 16,
el versículo número 13. Hechos 16:13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bendito sea el nombre del Señor. Y fue allí cuando Dios abrió el corazón de Lidia para que recibiera la palabra del Señor. Entonces una mujer llamada Lidia, ahí dice el versículo 14, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Mire que esto no es producto nuestro, es Dios el que actúa, abriendo ahí ese corazón para Dios, para las cosas de Dios. Y si es eso, no habrá nadie que pueda detener esa obra de Dios. No habrá nada ni nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que pueda impedirla. Por eso, mis amados, oremos, 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 bendito sea el nombre del Señor. Y en otra reunión precisamente de oración en Filipos, Él abrió las puertas de la cárcel. Allá lo leemos en Hechos 16:25 en adelante. Pablo oraba por sus amigos antes de dejarlos. Leemos allí en Hechos 20:36. Vamos allí a leerlo. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, el versículo número 36. Bendito sea el Señor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Mire, qué bonita costumbre, ¿verdad? Cuando usted llega a un lugar o distingue a alguna persona, bueno, y ya se va a despedir, mire, orar al Señor. Qué interesante, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles capítulo 21, versículo número 5. Leemos ahí Hechos 21:5. Cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Mire, para los que piensan solamente en playa, brisa y mar, ¿verdad? Pero aquí ellos estaban en una playa, arrodillándose y orando al Señor. Qué bonito es aprovechar todos los paisajes, todas las circunstancias, todos los momentos. Mire, en medio de una tempestad, oró por la bendición de Dios. Por si alguno tiene esa excusa, pero es que yo no estoy en una playa, yo estoy en medio de una pandemia, estoy en un confinamiento, estoy aislado. Bueno, aquí estaban en una tempestad y oraron por la bendición de Dios. Hechos 27, versículo 35. Y Dios quizá tiene que traer cada uno de estos pasajes para que nosotros nos demos cuenta y casi que nos provoque el Señor con esa palabra. Dice Hechos 27:35, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. En medio de una tempestad. ¿Qué tal si a veces nos olvidamos de orar por un alimento estando ahí a la mesa del comedor? ¿Qué tal en medio de una tempestad? Pero está llorando: Señor, gracias por estos alimentos. Mire, gracias por esto que vamos a participar en medio de una tempestad. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios quiere cada día formar en nosotros, esa gratitud, esa alabanza, ese reconocimiento a Dios por tantas bendiciones que Dios nos da. Y aún después de la tempestad, oró que Dios sanara allí a un enfermo. Hechos capítulo 28, el versículo número 8, para que usted también ahí le diga: Señor, cuánto me ha faltado, cuántas oportunidades, Señor, he desperdiciado, que porque me da pena, que me da vergüenza, que... Mire, pero muchas veces el sobandero se hace pasar por sobandero, por kinesiólogo, pero es un brujo, y él si no le da pena hacer sus rezos y engañar a la gente y robarlos. Pero usted y yo adoramos al Dios vivo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería.
y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso todos, vamos, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Bendito el nombre del Señor. Así es que muchas veces termina la tempestad ahí en su vida, cuando usted ora por otros. Miremos, en casi todos los capítulos de Hechos se hace y se halla ahí una referencia a la oración. Y el libro indica claramente que algo sucede cuando el pueblo de Dios ora. Esto es, por cierto, una buena lección para la iglesia de hoy. Algo sucede cuando oramos. Pueblo de Dios, la oración es a la vez el termómetro y el termostato de la iglesia local, porque la temperatura espiritual o sube o baja dependiendo de las oraciones del pueblo de Dios. Y estoy hablándole de temperatura espiritual. Mire, ¿y cómo está su temperatura espiritual? Pues eso depende de si usted ha levantado sus oraciones al cielo, o quizá le ha ganado otro que no tiene ese Dios vivo, ese Dios verdadero. Mire, ¿cuántos acostumbran levantarse temprano en la madrugada, durante el día, en la noche, y no tienen ese Cristo vivo? Mire, nos dejaremos llevar ventaja, nos dejaremos ganar. Mire, ¿por qué cosas? Porque el enemigo no quiere que usted busque la gloria del Señor. Y resulta que ahí está, para que usted mire qué temperatura espiritual tiene usted. Mire, si está usted presentando sus oraciones al cielo. Juan Bunyan, autor de El progreso del peregrino, dijo: la oración es un escudo del alma, un sacrificio a Dios y un azote para Satanás. En el libro de los Hechos es obvio que la oración logra todas estas cosas. Así que veamos en nuestra propia vida, ahora que terminamos esta prédica, esta enseñanza, miren su propia vida. ¿Qué cosas no alcanza? ¿Qué cosas no logra? ¿Hasta dónde queda usted en una situación incómoda? Donde el enemigo quiere frustrarle, quizá quiere que usted se vea incompetente. Pero si usted ora, mi amigo, mi amiga, si usted levanta esa oración, no habrá cosa difícil, porque aquí lo vimos. Casi nunca acostumbro citar más de 3 ejemplos en medio de una enseñanza, pero lo que hicimos ahora fue un recorrido por Hechos de los Apóstoles, para que usted diga: ahora este hombre o esta mujer ha de tener esos mismos hechos, Señor. Yo quiero ver esos hechos, Señor, en mi vida. Sí, en lugar de decirle: Señor, ¿y por qué no obras? ¿Y por qué no actúas? Y Señor, me has olvidado. Y el Señor le va a responder: siervo, sierva, más bien has sido tú quien te has olvidado de orar. Así que, recapacitando a través de esta palabra, usted puede darse cuenta y decir: sí, Señor, sí, hemos oído los testimonios de cuánto ha decaído un hogar, una familia, un matrimonio, cuando dejó de buscar de Dios. Bueno, es la hora para reaccionar y decir: cuán bendecido está allí el hogar de mi hermano, el hogar del pastor, el hogar del uno, del otro, del servidor, porque no se han descuidado de esa bendita oración. Crea usted también en la oración. Crea usted que por la oración muchos van a ser salvos. Sí, porque oramos al Señor y Él, en su gracia, en su misericordia, prepara allí cada corazón. Y oramos para que Él nos siga dirigiendo, porque quizá eso vamos a tratar mañana en la noche, que ellos también creían en la dirección de Dios. Pero dejémoslo para la noche que viene. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por
todo aquel hombre o mujer, Señor, oh Dios, que sabe cómo colocar ese escudo ahí a su propia persona, orando, Señor. Oh Dios, es que cuando llegamos delante de ti en oración, Señor, todo se cambia, Señor. Aquellas cosas que parecían imposibilidades delante nuestro, se cambian. Y vemos es tu mano ordenándolo todo, disponiéndolo en tu tiempo. Gracias, Señor. Gracias te damos porque cuantos han orado en medio de enfermedades, en medio de angustia, de dolores, y todo lo transformaste tú, y todo lo cambiaste con tu poder, Señor, oh Dios. Y legiones del enemigo cayeron, Señor, fueron sometidos principados, potestades. Gracias, gracias, Rey de Gloria, porque ahí está escrito que la oración eficaz del justo puede mucho. Gracias, porque no es solamente la oración del pastor o la oración de X o Y servidor, es la oración de este hombre, de esta mujer, de este niño, de este joven, de esta señorita. En el nombre de Jesús, Señor, síñele de valor, Señor, derrama ese poder sobre su vida, Señor. Sigue llevándole de gloria en gloria cada día que se cumpla lo que tú quieres que él, ella sean. En el nombre de Jesús, Señor. Guárdales, oh Dios, y oramos por todos aquellos que se han desanimado, desalentado y aún han retrocedido, Señor. Por favor, oh Dios, haz que vuelvan, haz que regresen, Señor. Oh Dios, haz que no se olviden de tu ley, oh Dios del cielo, porque echar tu ley a sus espaldas, transgredir tu ley, Señor, oh Dios, es lo peor que nos puede suceder, Señor, oh Dios, porque si te dejamos, Señor, tú nos dejas, oh Dios del cielo. Padre, guárdanos, oh Dios de la gloria, Señor. Guárdanos de cambiar la bendición por maldición, Señor. Líbranos con tu poder, Señor. Que más bien, Señor, avivemos ese fuego en oración, oh Rey del cielo. Te digamos, Señor, necesito que se suba esa temperatura espiritual, Señor. Gracias, porque aquello que están orando, Señor, es como un azote para el diablo, en el nombre de Cristo Jesús. Mientras tanto te alabamos, te exaltamos, te damos toda la gloria, Señor. Gracias, que haya ese despertar sobre cada vida, orando por su nación, orando por su matrimonio, orando por su comunidad, orando por su familia. Gracias, Rey del cielo, que crean, Señor, en la oración, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, gracias, Señor. Nosotros alabamos tu nombre y te exaltamos, oh Rey. Glorioso nuestro Dios, inconmovible. Él solamente se glorifica. Vamos, busquémosle con todo. Gracias, Señor. Derrama ese espíritu de oración. Ven, Señor, con poder y gloria. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria, te veo, Dios, de gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. De mi ser, un altar que todos puedan ver.
mi barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Soy por tu Espíritu, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, y transformado soy por tu Espíritu. Deleítate en el Señor, deleítese en Dios, alégrese en Jehová el Señor y disfrute que Él tiene lo mejor para cada uno de ustedes. Él quiere ser su ayudador, Él quiere ser ese amigo fiel ahí a su lado. Por eso qué bueno es que usted pueda ser oído allí en los cielos. Qué bueno que su oración aquí desde la tierra llegue hasta el tercer cielo. Por eso quiere hacerlo en esta hora. Reconcíliese con el Señor, vuélvase en amistad con Él y Él tendrá misericordia y hará que se limpie esos aires y llegue su oración delante de Dios. Quiere orar conmigo y decirle: Padre Celestial, yo quiero cada día esa amistad cercana contigo. Por eso me arrepiento de todas mis faltas. Límpiame, lávame. Y Jesucristo, desde hoy eres mi Señor y mi Salvador. Gracias porque con tu sangre me has lavado. Gracias por enviar tu Espíritu Santo. Regenérame y dame esa vida nueva, esa vida abundante. Amén. Gloria a Dios por ustedes también, que hoy pueden levantar su voz en oración y ser oídos allí en el tercer cielo. Y agradezco por Mercy Cañón, por Ángel Martínez, nuestros amados hermanos también del Centro Misionero Bethesda, allí en Patio Bonito, por María Nelly Muñoz, Alexander Peña, Juan Carlos Hernández, Charay Cortés, Doli Milena González, por Alexander López, Nelcy Ortega, Doris Suárez, Miguel Rodríguez, Pablo Matallán, Marcelita Forero, Diana Yolima Castellanos, toda su familia, grandes bendiciones. Nora Castellanos, bendiciones en Cristo Jesús. Freddy Barragán, Jesús Beltrán y familia. Ovidio Ortiz, Orlando Tijacá, Alejandra Benítez, familia Ortiz Arévalo, Erika Zambrano, Edgar Carvajal, pastor, Dios te sigue bendiciendo. Emilce Delgadillo, Daisy Delgadillo, Ricardo González, Lilia Cortés, Rosibel Castañeda, Janet Moreno, más bendiciones ahí para toda su familia en salvación. Esperanza Ávila, Cecilia Cárdenas, Rosa Caro, Mónica González, Ulsen Bastián, Marta Contreras, Yadira Alexandra, Carmen Leonor Castro, Eugenia Perilla, Gilbert Cómbita, Luz Ángela Rodríguez, Janet Rivera, Graciela Murcia, Inés Flores, Julia Rodríguez, familia ahí de Servicampo, les amamos. Estela Fabra, Rocío Molina, Amparo Rodríguez, Yamile Beltrán, Julia Mezquita, María Estrella Quiñones, Alexandra Nova, Janet Sierra, Yorani Albornoz, Lisbeth Rodríguez, Marlene Delgadillo, Mónica Castellanos,
Ascensión Ariza, Anita Gualdrón, Nelson Valdelamar y muchos más que se mantienen ahí firmes en el camino del Señor, agradándole y captando cada día ese poder. Padre, derrama de tu poder sobre sus vidas, Señor. Acrecéntales, agigántales, bendito Dios. Gracias. Deja correr esa unción ahí sobre sus vidas, que cada día se deleiten más y más ahí mientras están en esa comunión íntima contigo. Señor, alégrales con cánticos, Señor, de liberación, con cosas asombrosas. Respóndeles, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En verdad que es un gozo saber que ustedes también aquí nos acompañan en esta transmisión. Dios les sigue guardando. Saludes aquí de toda la familia, también hermanos que nos están aquí ayudando, colaborando para que salga adelante también estas transmisiones que hacemos como si estuviésemos en un culto comúnmente. Por eso, bendiciones a todos ustedes, que la gracia de Dios sobreabunde en sus vidas. Soy su amigo el pastor Wilson Cañón y ha sido un regocijo también dirigirme a ustedes y decirles que sigan sobreabundando en todas las cosas en Cristo Jesús.